Listo, Pedro, ya puede comenzar. Bien. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el ingeniero Pedro Choat-Vicé, soy director de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Quiero agradecerles por participar en el día de hoy de la última charla. Hemos realizado ya 13, esta es la número 14, del ciclo de conferencias que organizamos desde la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, con el Instituto del Cemento Portland y con Cavera, Cámara de la Vivienda y el Equipamiento Urbano de la República Argentina. Este ha sido un ciclo de diversas temáticas presentadas por diversos profesionales del rubro del hormigón elaborado, dentro de una iniciativa que ha realizado que se denominó Capacítate en Casa y fue organizada por Camarco. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de 3 especialistas del RDC, el ingeniero Edgardo Becker, el ingeniero Fernando Perrone y el arquitecto Alberto Touris, quienes nos brindarán la charla de RDC, economía y productividad que pocos conocen. Les cuento un poco los currículum de los 3 disertantes del día de hoy. El primero que va a abrir esto es el arquitecto Alberto Touris, es arquitecto recibida en la Universidad de La Plata, especializado en gerenciamiento de empresas de hormigón elaborado. Tiene más de 25 años de experiencia en gestión de unidades de negocios del hormigón elaborado y prefabricados en Argentina. Fue líder de venta de Transmix, gerente comercial de Redimix Argentina, del RMC Group, gerente comercial de Cemex Argentina, director de la unidad de negocios de hormigón elaborado de OXA, y es actualmente asesor independiente de empresas de hormigón elaborado. Es socio de la consultora de negocios CATEC para empresas de hormigón elaborado y premoldado. El ingeniero Edgardo Becker es ingeniero en construcciones, recibido en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Olavarría, es gerente de desarrollos y servicios técnicos de Loma Negra. Es autor y coautor de múltiples artículos técnicos, trabajos de investigación. Ha diseñado más de una centena de pisos industriales y participó como asesor en la construcción de pavimentos de hormigón, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica. Es autor de 2 libros, Pisos Industriales de Hormigón, Diseño, Construcción y Mantenimiento, de la editorial Diseño, en el año 2018, y Hormigones para Arquitectos, en 2009, de Arquitectura Clarín. El ingeniero Fernando Perrone es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, con 30 años de experiencia en la industria de la construcción. Desde el año 2000 se desempeña en empresas destacadas de la industria del hormigón elaborado, cumpliendo funciones de liderazgo en áreas de control de calidad, operaciones y certificaciones del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. En la actualidad se desempeña como profesional independiente, realizando consultorías en temas relacionados con la industria y sus procesos, como tecnología de hormigón, operaciones y control de gestión de calidad, participando en la implementación de mayoría y capacitación de personas. Es miembro de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado y de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón en distintas funciones. Bueno, presentados ya los 3 disertantes que nos van a acompañar, ¿no es cierto? Le paso la posta al arquitecto Touris, no antes dejar de agradecer, y más siendo en esta última, a toda la gente de Camarco, a la arquitecta Baena de Cavera, a la gente del Instituto del Cemento Portland, por todo lo que colaboraron en la difusión de todo este ciclo que pudimos llevar adelante, gracias a ellos y a su colaboración. La verdad que estamos muy orgullosos, muy agradecidos. La cantidad de inscritos ha demostrado que han tenido una gran aceptación y para nosotros ha sido una gran satisfacción trabajar en conjunto con estas instituciones. Así que de lo que corresponde por parte de la Asociación de Hormigón Elaborado, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, a todos los que han tenido la deferencia de inscribirse y participar de estas charlas que con tanto empeño la hemos llevado adelante, pero sí ha sido gracias a toda la colaboración de las distintas instituciones. Así que gracias a todos y vaya adelante, Alberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y en tu persona también hago extensiva este agradecimiento a todo el personal y a las autoridades de Camarco, de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, de ERICPA y de Cavera, que hicieron posible la difusión y el desarrollo de esta presentación. Así que bueno, arrancamos.
Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Vamos bien? ¿Ahí se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como decía Pedro, esta presentación es sobre el producto RDC. Y quedamos en ponerle el título Economía y Productividad que pocos conocen. Así que vamos a ver algunas aplicaciones y secretos y características para difundirlos. Bueno, el RDC, antes que nada, y cabe la aclaración, y es importante destacar que el RDC es un producto de la industria de hormigón elaborado. Un producto pensado, diseñado y desarrollado por la industria del hormigón elaborado. Se produce con las habituales plantas, ya sea dosificadoras o mezcladoras, que tienen las empresas del rubro, con los materiales habituales que hay en cualquier planta de hormigón elaborado, y se transportan con los habituales equipos motohormigoneros y es bombeado con las habituales bombas a pistón, ya sean bombas plumas o estacionarias. O sea que es un producto industrializado. Este es un producto que vale la pena destacar, que no es fácil de hacer en obra, ¿no? Sino que es un producto fruto de la industria del hormigón elaborado. Dicho esto, arrancamos. El RDC, o relleno de densidad controlada, que también en algunas publicaciones o sitios web podemos ver como MDC, o mortero de densidad controlada, o relleno fluido. Es un mortero de relleno, básicamente, esto hay que aclararlo bien, es un mortero de relleno, que tiene una baja resistencia, no es apto para funciones estructurales, y una elevada fluidez, digamos como características físicas. Y está compuesto por esto, ¿no? Por arena o mezcla de arenas. A veces hay dosificaciones que usan 2 arenas, por ejemplo, cuando necesitamos hacer dosificaciones bombeables. Cemento como ligante hidráulico, un aditivo incorporador de aire de alto rango y agua, que como vimos recién son materiales, arenas, cemento, aditivos y agua que están presentes en cualquier hormigonera. Características técnicas del RDC. Tenemos que su trabajabilidad es autocompactante, es un producto que normalmente no necesita compactación mecánica, normalmente no, generalmente, aunque a veces se pueden producir dosificaciones para algunos, digamos, algún tipo de obra que necesite, por sus características, pendientes, por ejemplo, o un gálibo, como puede ser un contrapiso con pendiente, o una base de pavimento, se pueden hacer RDC que no sean autocompactantes, pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar con RDC compactantes. Autocompactantes. La densidad que manejamos normalmente en el mercado por estos días va entre 1500 a 1900 kilogramos por metro cúbico. Tenemos una incorporación de aire normalmente mayor al 20%. Acá tenemos una relación directa entre la densidad y la incorporación de aire, una relación inversamente directa, ¿no? A mayor incorporación de aire, menor densidad del producto. Unas resistencias habituales que están produciendo el mercado entre 0,5 y 10 megapascales. Y acá tenemos una característica muy importante del producto, que es bombeable, ¿no? Que sea bombeable nos permite hacerlo utilizable a muchísimas más funciones. Vamos a ver algunas de estas funciones. Las aplicaciones seguramente deben tener unas cuantas más, pero las más utilizadas son estas. Como base, subbase o subrasante de pavimentos, para la construcción de contrapisos y carpetas en todo tipo de obras, y para todo tipo de rellenos en general. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con construcciones y carpetas, que es uno de los usos
quizá más difundidos hoy en día. El RDC es un producto apto para la construcción de carpetas y de contrapisos, ya sea por descarga directa del mixer o por bombeo. La bombeabilidad del RDC facilita la construcción de contrapisos y carpetas en edificios en altura, que como vimos recién destacamos como una importante característica del RDC, el ser bombeable. Y esto es muy importante, que el RDC es un producto apto para construir en un solo paso contrapisos y carpetas, con lo cual logramos un producto monocapa. Tenemos que hacer la siguiente aclaración, que no es una superficie definitiva. El RDC, como cualquier tipo de carpeta, no es una superficie para dejar expuesta, sino que es una superficie para debemos colocarle necesariamente algún tipo de piso o solado. Acá vamos a ver un poco una secuencia fotográfica de lo que tiene que ver con una construcción típica de contrapiso y carpeta. Esta fue una obra en La Plata, donde, digamos, en la génesis del proyecto se pensó con un método tradicional de contrapiso con escombro, más después la habitual carpeta de 2 o 3 centímetros, con lo cual teníamos un paquete de aproximadamente 14 centímetros. Como verán, están diseñadas y ya están ejecutadas las fajas con el nivel de terminación de carpeta, pero, digamos, por las medidas que tenía el proyecto, por las distintas cotas que ya habían tomado, instalaciones y carpintería, tuvieron que respetar el espesor original pensado para ejecutar el contrapiso, que era de contrapiso y carpeta, que era de un paquete de 14 centímetros. Con lo cual no hubo ningún problema, se ejecutó igual el contrapiso, como verán el producto se coloca muy fácilmente al ser autonivelante, ahí se ve el manguerote de la bomba, que está descargando el RDC sobre la losa directamente, también podemos ver algunos restos de material de escombro, que se pueden utilizar perfectamente, y esta es quizá alguna de las preocupaciones de muchos constructores que siempre decían, no, nosotros utilizamos los escombros de obra para hacer los contrapisos, para acá si se desparraman, se acomodan en el espesor de la losa y se humectan anticipadamente, se pueden usar perfectamente. El RDC es un producto autonivelante que se cuela en todos lados, no deja intersticios sin llenar. Como verán, después es también muy fácil de colocar sobre el nivel de faja, muy fácil de reglear, y también con muy poco personal. Esto es importante destacarlo, porque el RDC es un producto que da a las obras una gran productividad. Y te da superficies terminadas como esta, ¿no? Una carpeta como puede ser la ejecutada con método tradicional. Vamos a ver ahora algunas ventajas que tienen que ver con la utilización del RDC como contrapiso y carpeta versus, digamos, el método tradicional. El RDC, como vimos, tiene características técnicas variables en función de la aplicación buscada y se puede adaptar su peso, su composición y la resistencia según la necesidad de obra. Por eso, por ejemplo, seguramente no va a ser igual una dosificación de un RDC para una carpeta y contrapiso en planta baja que para un RDC que necesitamos para hacer un contrapiso y carpeta en la azotea, ¿no? Tendrán distinta composición y nosotros podemos adaptarla y manejarla perfectamente. Llegado el caso que tengamos que hacer algún contrapiso provisorio, es fácil de eliminar, no tiene agregado grueso, no tiene escombro, simplemente se puede demoler fácilmente. Elimina los acopios de obra, y nos libera espacio en las veredas, en las calles, mejora circulación peatonal y vehicular, reduce además notablemente el tiempo de ejecución de obra. Hay un menor desperdicio de materiales en obra, porque, digamos, por lo menos para lo que tiene que ver con construcción de contrapisos y carpeta, no vamos a necesitar ni arena, ni escombro, ni cal o cemento de albañilería, nada. El RDC es suficiente.
No es necesario acarrear ni elaborar en las distintas losas los materiales para la construcción de los contrapisos y carpetas. Este es un punto muy importante, ya que no tenemos que andar perdiendo tiempo con el acarreo, no tenemos necesidad de ocupar personal y evitar las pérdidas de materiales en esa tarea. Tampoco necesitamos energía ni agua, porque el producto se coloca así como viene. La gran incorporación de aire en la masa del mortero le confieren características de aislante térmico y acústico. Todo lo que hemos vivido en algún momento en un edificio, sabemos lo que es tener vecinos ruidosos, o que quizá nuestros chicos no puedan andar saltando para no molestar al vecino que vive abajo. Un contrapiso hecho con RDC aísla acústicamente mejor que uno hecho con método tradicional. Lo mismo ocurre con la parte térmica. Si tenemos que hacer un contrapiso y una carpeta en una azotea, siempre va a ser mucho mejor hacerlo con RDC que con el método tradicional, por la aislación térmica que le confiere. Bueno, este es un tema también importante, recibir solamente la cantidad que necesito, en el lugar que lo necesito y a la hora que lo necesito. No tengo que preocuparme de nada. Esto es algo que obviamente mejora lo que tiene que ver con la gestión del día a día de la obra. En lo que refiere a ventajas técnicas, constructivas y de organización de obra, siempre versus método tradicional, el RDC es un producto que es elaborado en planta y es provisto a pie de obra en mixer o también puede ser bombeado, ¿no? Un producto industrializado. Un producto industrializado siempre va a ser mucho más uniforme que uno hecho en obra, con lo cual vamos a tener todas sus características normalmente muy similares a los distintos hormigón, a los distintos RDC. Mi contrapiso del primer piso va a ser muy parecido al del segundo y casi idéntico al del tercero. Resistencias uniformes, vamos a tener seguridad de cómo va a responder el material en obra. Importante este tema, la incorporación de aire le provee al RDC una estabilidad única y evita el tema de fisuración por contracción. Es un producto monocapa, todos hemos tenido alguna vez algún problema de que la carpeta no se nos pega al contrapiso, se levante, problemas de adherencia, en este caso el RDC no presenta ese problema. Mejora la trabajabilidad, porque es un producto autonivelante. Otra característica importante, que hacer un producto en base cementicia, se puede usar para amurar caños y accesorios metálicos de hierro, de acero, sin problema, no tiene cal ni derivado de la misma. Mayor facilidad en la gestión de la programación diaria, pensamos en un producto y no en 5, para lo que tiene que ver con la provisión de materiales. Mayor limpieza, no vamos a necesitar materiales acopiados y aumentamos espacio de circulación, con lo cual también se aumenta la seguridad industrial y al no tener que acarrear materiales también se minimiza la fatiga del personal. Y también, este es un tema importante, que en cualquier momento nosotros podemos tener el control exacto de los rendimientos de los materiales. Vamos a ver ahora a lo que tiene que ver con ventajas económicas, que también son muy importantes a la hora de ponernos a comparar, elegir las opciones constructivas y hacer un contrapiso por sistema tradicional o con RDC. Aumenta el rendimiento en el trabajo. Ya vimos que no necesitamos acarrear material, no necesitamos tener mano de obra excedente. Se puede construir en un mismo paso el contrapiso y la carpeta, con lo cual tenemos allí un ahorro en mano de obra. Evitamos tiempos muertos al principio y al final del día, no necesitamos preparar los materiales, ni afectar mano de obra a esa tarea, podemos usar ese personal para otras tareas, no necesitamos hacer limpieza de los equipos al terminar el día, porque no los usamos. Tenemos nulas pérdidas de cemento de albañilería, cales, arenas y escombros. Sabemos exactamente cuánto nos cuesta a nosotros el metro cúbico y por ende también el metro cuadrado de contrapiso y carpeta.
No necesitamos personal para fabricar el mortero, como veíamos recién, ese ayudante y ese personal podemos utilizarlo para otra cosa. No tenemos que tener stocks de distintas materias primas en la obra, ni maquinarias para fabricar los morteros. Por ende, reducimos también el uso de la energía eléctrica. Y este es un punto importantísimo en la gestión de cualquier obra. Hablando con distintos clientes, ellos nos mencionaban que tenían un promedio de construcción de carpeta y contrapiso en sus edificios de una habitación por día, en promedio. Adoptando el sistema de RDC para contrapisos y carpetas hemos llegado, nosotros provisto de hormigón, y ellos han llegado a producir contrapiso y carpeta en 3 pisos, en el mismo día, con ayuda de bomba, obviamente, y el personal necesario. Pero pasar de un promedio de una habitación por día para construir contrapiso y carpeta a poder hacer 3 pisos enteros, evidentemente es una reducción notable de los tiempos, y que ayuda mucho, por lo menos en esta etapa, para reducir todo lo que tiene que ver con los tiempos de obra, sobre todo cuando se está por ahí ante plazos acotados, o corren multas por exceso de tiempo. Así que es una gran ventaja. Pasamos a ver ahora lo que tiene que ver con aplicaciones del RDC para relleno de tanques y tuberías, otra de las aplicaciones de relleno del RDC. Podemos anular, como se ve en el gráfico y en la foto, instalaciones que ya no se usan porque han quedado obsoletas, o por razones ambientales también, y para ello el RDC es el producto ideal, ¿no?, para rellenarlas, un producto que es autonivelante, y que se mete en todos lados, ocupa todos los intersticios, todo el volumen. Es un producto estable, que sabemos que no se va a degradar, como si por ahí se puede degradar algún tipo de suelo, o arena, o va a perder su estabilidad. Y es fácil de colocar con un acceso adecuado. Ventajas para usar el RDC en instalaciones nuevas enterradas. Acá podemos ver como instalaciones, que en este caso, como vemos en la foto, son desagües, desagües pluviales. En las fotos superiores vemos un desagüe pluvial de gran diámetro, y cómo queda sostenido y protegido por el RDC. Se ve en la foto de la izquierda cómo está la tubería, la cañería ensamblada, y en la foto de la derecha cómo queda completamente rodeada y protegida y sostenida. Como dijimos, al ser un producto autonivelante que ocupa todo el volumen, cubre totalmente las instalaciones y es muy fácil de colocar. No necesita compactación. Esta es quizá una de las características más importantes para este tipo de funciones, de dar protección, porque imagínense lo que es compactar un suelo con la cañería colocada. Realmente es un trabajo bastante difícil, que sabemos que nunca queda de la mejor manera. Es un producto estable, por más que suba la napa de agua, no se me va a ir, no se va a socavar. Y es fácil de mover en caso de necesitar acceso para hacer alguna reparación o algún mantenimiento. Acá podemos ver en la foto inferior cómo la apertura del suelo que se hizo para hacer la instalación de ese desagüe es mínima, es la mínima. No necesitamos mucho más, porque el producto, al ser autonivelante, se cuela por todos lados. Y no necesitamos tampoco abrir mucho más, porque no necesitamos compactar nada. Así que esta es otra de las grandes ventajas del RDC. Bueno, y vamos a ver ahora la función del RDC en submuraciones o estructuras enterradas. Podemos ejecutar rellenos, por ejemplo, una cisterna o un tanque enterrado que fue hecho en hormigón,
pero que han quedado, digamos, las submuraciones expuestas, o también en submuración de edificios. Y acá vamos a ver cómo es la solución en fotos, y enseguida la vamos a ver en video. Como verán, el producto se coloca muy fácilmente. En el caso de la cisterna es descarga directa desde el camión, y en el caso de la derecha, en el caso de la submuración, se coloca mediante bombeo. Ahora les voy a mostrar, para terminar, unos videos justamente de estas dos obras. Van a ser una secuencia de videos, ténganme paciencia, que los vamos a buscar. Bueno, acá están los videos que tienen que ver con la cisterna. Este es el tanque cerrado, hecho con hormigón. Todo el hueco que hay. Alberto. Sí. Perdón, no se ve el video, se ve la carpeta y además está muy fuerte el volumen del video, no se te escucha vos. Ok. Pero se ve la carpeta donde tenés los videos, no se está viendo la reproducción del video, te aviso. Un segundito. ¿Se ve el video? No, te está tomando la carpeta. Primero abrí el video y después poné el reproductor, digamos, para compartir la pantalla del video. A ver si ahí lo toma. Dale. ¿Ahí se ve? Ahí se ve bien, sí. Recordá bajar el volumen, si es que no está muy fuerte. Yo lo bajé todo, no tiene volumen. Ahí se ve perfecto. Bueno, este es como decíamos, el tanque que quedó enterrado y que hay que hacer el relleno en todos sus laterales. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Está subiendo. Se ve perfecto. Bien. Bueno, ahí se ve cómo corre el producto, cómo al ser un producto autonivelante, corre prácticamente como agua y va llenando todo lo que tiene que ver con el hueco entre el suelo y la estructura. Ahí se ve también el producto como ya se ha llenado todo lo que tiene que ver con la parte de las oquedades laterales y está empezando a avanzar sobre la parte superior del tanque. Y se ve como cae del mixer, es, bueno, como dijimos, autonivelante. Y por último vamos a poner, a ver si lo puedo ubicar desde acá, un video que tiene que ver con... acá está. ¿Ahí se ve el video? No, quedó la imagen del video anterior. No Bueno, sé si lo abriste con otro programa, por eso. Quizás te lo tomaba. Sí, sí, sí. Un segundito, ya lo ponemos. Disculpen los detalles técnicos. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta es una obra hecha en Chile donde, bueno, que es la que corresponde a la foto.
ahí está la simulación, los equipos, como era muchísimo volumen, entregaban de a 2 mixer a la vez. Bueno, ahí está el producto. Y como vemos es muy, muy, muy fluido. Ahí lo estaban colocando en la bomba. Y si bien fue muchísimo volumen, se llenó toda la submuración con RDC y quedó perfecta. Prácticamente, como vemos, corre como si fuese agua. Esa es la gran ventaja del producto. Bueno, y terminamos, digamos, con la presentación de los usos que tiene el RDC, y ahora voy a darle lugar al ingeniero Edgardo Becker a que siga con otros usos del RDC. Edgardo. Bueno, gracias. Muy bueno, Alberto, hasta ahora. Bueno, a ver si... ¿Están viendo un PowerPoint? Sí, Eduardo, se ve bien. Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. La idea de esta parte es presentarles un poco la aplicación vial, digamos, ¿no? O sea, como base, subrasante, y un poco para analizar juntos la importancia de tener buenas bases y la potencial aplicación del RDC en ellas, vamos a gastar, digamos, un poco algo de tiempo en explicar un poquito el comportamiento de los pavimentos, tanto flexibles como rígidos, que es, digamos, conceptualmente, que de alguna manera engloba todos los tipos de pavimentos que existen. Los pavimentos flexibles, que pueden ser digamos, de asfalto, de concreto asfáltico o de adoquines de hormigón, por ejemplo, bueno, tienen una forma de transmitir la carga hacia los suelos bastante directa, digamos, en función de la baja rigidez, digamos, que tiene la capa de pavimento propiamente dicho. Tiene un ángulo de incidencia bastante fuerte, digamos, entonces las tensiones que llegan a las distintas capas del suelo son importantes. En cambio, en los pavimentos rígidos, en función de la rigidez que tenga la losa de hormigón, la distribución es en un área muchísimo más grande, y esa distribución está, digamos, es una relación entre la rigidez que tiene la losa propiamente dicha y el suelo. Y nosotros llamamos un radio de rigidez relativa, y acá hay una formulita que indica, digamos, cómo se calcula, pero básicamente una carga puntual en una losa de hormigón distribuye la carga en, digamos, una superficie redonda de 3 veces este valor de rigidez relativa, digamos, como en términos de órdenes de magnitud, digamos, esos diámetros están entre 4 y 6 metros, de acuerdo a la relación de rigidez que haya entre la losa de pavimento y el suelo. Acá vemos en un pavimento rígido, a la izquierda, acá donde vemos la flecha, una carga puntual, y cómo es el diagrama de momentos flexores, y cómo es la reacción del suelo, ¿no es cierto? Entonces es importante que la reacción del suelo es lo que soporta el esfuerzo finalmente, y como decíamos,
cuando más rígido es el pavimento, esta distribución es más ancha, digamos, básicamente. Es muy importante entender que un pavimento, digamos, en general no se dimensiona para soportar una carga solamente, sino que es importante la carga y la cantidad de repeticiones de esas cargas, porque los pavimentos tienden a fallar por fatiga o erosión, básicamente. O sea, fatiga es el fenómeno, digamos, de deterioro del pavimento propiamente dicho, y la erosión tiene que ver con la pérdida de finos que hay en la base debido a esa repetición de carga. En cualquier caso, digamos, los modelos que explican el comportamiento de un pavimento son como digamos, como este que le estoy mostrando, donde uno tiene un nivel de servicio inicial a la hora de construir, y con el tiempo, con el avance de las cargas, bueno, en función del tránsito que tenga la vía, uno, digamos, si conoce el tránsito diario o el tránsito mensual o anual, lo que puede hacer es transformar estas cargas o este tránsito en tiempo, digamos, ¿no? Entonces, uno va viendo que en la línea roja cómo se va deteriorando el nivel de servicio del pavimento hasta que llega a un nivel considerado, digamos, mínimo aceptable, en el cual es necesario hacer una reparación. Entonces, ese tiempo para llegar al tiempo mínimo aceptable es la vida útil del pavimento, o por lo menos la vida útil hasta la reparación que haya que hacer. Acá lo que se ve es como una línea roja, que es el comportamiento promedio, y después vemos como una nube de comportamientos reales, digamos, que pueden tener distintos proyectos similares, y básicamente esa dispersión se da por la dispersión en el comportamiento de los materiales, y uno de los materiales, digamos, que aporta más a esa dispersión es el suelo, justamente. Por lo cual, tener confiabilidad sobre la uniformidad del apoyo es fundamental, digamos, porque, digamos, no es lo mismo tener este comportamiento y estos años que estos otros o estos otros, ¿no es cierto? Bueno, paquetes estructurales típicos para pavimentos urbanos, que pueden ser de este tipo, digamos, pavimentos flexibles o rígidos, y lo que les mostraba es que en general el pavimento flexible, al tener una descarga mucho más puntual, digamos, sobre la estación y las tensiones que se generan sobre el suelo, el paquete debajo del suelo, debajo de la capa de rodadura, es más importante en general en pavimento flexible. Y entonces también eso nos da una idea de lo que vamos a ver con el tema de las reparaciones, ¿no es cierto? En el caso de las rutas es parecido el concepto, y bueno, estos son valores, digamos, que pueden cambiar y mucho en función al tránsito real, ¿no? Cada pavimento hay que diseñarlo, y esto solamente es un ejemplo cualquiera, digamos, ¿no? Un concepto importante de un pavimento de hormigón, más allá de que las tensiones que se generan aquí en la base suelen ser bastante bajas, es que es muy importante en pavimentos rígidos tener uniformidad de las características de ese material, porque si tenemos un ejemplo burdo, como en este caso un corte, cuando tenemos zonas compresibles y zonas incompresibles, bueno, a la larga lo que va a ocurrir es que el pavimento rígido va a terminar siendo un pavimento flexible, ¿no es cierto? Porque se va a fisurar
y se va a adaptar a esas diferenciales de deformación que no es deseable en un diseño. No se asusten con esto, yo lo que quiero es mostrarle un análisis de sensibilidad. Esto es tránsito. Tránsito, como decíamos, si nosotros conocemos datos reales, podemos transformarlos en tiempo de vida útil. Entonces, espesor del pavimento, y cada una de estas líneas es un distinto valor de módulo de reacción del suelo, digamos. Y vemos que, por ejemplo, para una losa de 20 centímetros de espesor de hormigón, tenemos para un suelo, digamos, más deformable, vamos a tener, digamos, 1.100.000 ejes hasta tener, a llegar a un nivel de deterioro inadmisible, cuando, por ejemplo, si vamos aumentando a suelos de menor deformabilidad, digamos, o mejor desempeño, vamos viendo que ese mismo paquete o esa misma losa de hormigón puede prácticamente triplicar su vida útil, o el tránsito admisible hasta tener algún problema, ¿sí? Lo mismo para otros rangos, ¿no? Para pavimentos de menor espesor o de pavimentos de mayor espesor. Otra cosa importante, dijimos que los pavimentos no solamente, digamos, fallan por fatiga, sino que fallan por erosión. En ese sentido, las bases, en función del nivel de tránsito que va a tener, ya sea por el porcentaje de vehículos pesados y su cantidad, digamos, bueno, vamos a tener que ir a bases más cerca de la A que a la E, digamos, ¿no? O sea, las bases tipo E son bases para tránsito muy liviano, y a medida que vamos avanzando en intensidad tenemos que ir a bases más de mejor comportamiento. Y básicamente el mejor comportamiento lo da el tener material más granular, o sea, menor cantidad de partículas menores a 75 micrones, o mayor cantidad de material cementante que evite que ese material fino se desprenda, digamos. Aplicaciones en su base, en este caso vamos a ver, este es un RDC no plástico, digamos, colocado con una terminadora, y arriba de esto va un pavimento, propiamente dicho. Bueno, el caso este era un ejemplo en la ciudad de Lima. Acá están nuestros amigos de Unicom, que es una hormigonera importante de la zona. Y bueno, se puede usar RDC para hacer trabajos de reparación, que vamos a ver algunos ejemplos, estos dos en Estados Unidos. O, como decía Alberto, bueno, usar en relleno, que finalmente terminan teniendo aplicación vial, porque cuando hablamos de conductos cloacales o pluviales de gran dimensión, como parte de la infraestructura de una ciudad, terminan siendo un problema vial, digamos. Entonces, el RDC puede ser una solución muy conveniente en muchísimas ocasiones, y hasta me atrevería a decir que en varias circunstancias diría que es la única técnicamente correcta, digamos, más allá de los costos y otras cosas, porque es la única que funciona, porque hay lugares donde no se puede compactar, digamos. Entonces los métodos tradicionales directamente no funcionan. Vemos más ejemplos de lo mismo.
Desde el punto de vista vial, digamos, el RDC puede ser caracterizado como un suelo mejorado, digamos, ¿sí? Y las características de fluidez se las deberíamos dar en función de lo que necesitemos, digamos, ¿sí? Si no tenemos problemas de pendiente, puede ser el autonivelante convencional, digamos, que mencionaba Alberto, y si tenemos pendiente, deberíamos hacer otros diseños de mezcla que no sean tan fluidos. El tema de la resistencia baja, digamos, controlada, tiene que ver con que nosotros en pavimentación también necesitamos cierta flexibilidad de la base. La presentación de hoy no nos da tiempo, digamos, para ahondar en detalles, pero básicamente las losas de hormigón tienden a ladearse algunos milímetros y el suelo y la base necesita adaptarse a esas pequeñas deformaciones. Entonces, si la base es infinitamente rígida, por ejemplo, una base de hormigón, no siempre es lo mejor, digamos, ¿sí? Ya fue bastante comentado el tema de que las ventajas del RDC, del tema de la velocidad, de la no necesidad de compactación, etcétera, que son cuestiones que son muy importantes a la hora de definir algunos detalles, digamos, ¿sí? Otra ventaja del RDC para uso vial es que puede ser asociado a un valor de CBR o K, entonces entra perfectamente, o se puede asociar perfectamente un material a un suelo de determinadas características, y existen algunas tablas, como en este caso, que en función del relleno fluido o el RDC, las características resistentes, bueno, se pueden reemplazar, digamos, hacer equivalencias con bases y subbases granulares. Como hablamos de cuestiones viales, es importante de alguna manera ver qué diferencia hay entre un RDC y un suelo cemento. Y para eso primero me gustaría describir un suelo cemento y describirlo contra otro material que es bastante conocido, que es el hormigón, que también es producido por los mismos productores de RDC, que mientras el hormigón, digamos, el cemento, la cementiticia, cubre todos los agregados, en el suelo cemento, la matriz cementicia, digamos, rodea a agregados que están de alguna manera unidos, formando unos nódulos, por lo cual no hay una interrelación tan estrecha como en el hormigón, y eso justifica bastante el comportamiento de un suelo cemento que, por más que tenga una importante, digamos, resistencia, es un material mucho más deformable que el hormigón, justamente por esto, casi sin importar que tenga mucho cemento, digamos. En el caso del RDC, nosotros lo que tenemos es un material que se parece al mortero que aparece acá dentro del hormigón, pero que a diferencia del mortero normal del hormigón, tiene una cantidad bastante importante de aire, que, como bien decía Alberto, el RDC suele superar el 20%, el valor más común diría que está más cerca del 30% de aire incorporado, aunque eso depende un poco de las necesidades del proyecto y si hay PV, digamos, una determinada densidad que cumplir o por alguna razón.
Pero lo cierto es que lo que sí me gustaría comentar o adelantar es que en el uso vial, en general, digamos, cuando más nos acercamos a la superficie, cuando estamos más cerca de la losa o del asfalto, el porcentaje de aire tiene que ir reduciéndose, digamos, ¿sí? No solamente por resistencia, sino para evitar pérdida de arena, digamos, ¿sí? O sea que la pérdida de la fracción fina de la arena o el polvo que tenga eventualmente el material se pierda, que eso puede influir bastante en el comportamiento del pavimento. Respecto de, en función del contenido de cemento y la densidad, digamos, podemos establecer niveles de resistencia. Eso después lo va a explicar mucho mejor Fernando en detalle. Básicamente, bueno, esto ya lo mencioné, que hay una relación entre la resistencia del RDC y el CBR o el valor de K, y por lo cual lo podemos usar en el diseño. Y por supuesto que al ser un material dosificado en planta, va a tener un comportamiento mucho más uniforme que cualquier tratamiento que hagamos con suelo, digamos, ¿no? Respecto a las características de diseño, a diferencia de lo que es el hormigón, no hay una buena correlación entre resistencia del RDC y relación agua-cemento. Fíjense que esto es un ejemplo con algo así como 40 casos, y fíjense que hay como una nube enloquecida que no hay ninguna relación. Pero sí encontramos que en los estudios, todos los estudios que hemos hecho, hay una muy buena correlación del RDC, la resistencia del RDC con el contenido de cemento y con el PV. En realidad las dos cosas son importantes, ¿sí? O sea, si nosotros entraríamos con un gráfico de triple entrada con contenido de cemento y PV y resistencia, la correlación sería perfecta. En vez de tener este R cuadrado de 0,85 o 0,79, digamos, tendríamos R cuadrados bastante más cerca de 1. Estamos con las dos variables a la vez. De alguna manera, un poco lo que les decía, cuando tenemos mezclas con la mayoría de los RDC tienen más de 20% de aire y muchos están acá más alrededor del 30%, ¿no? Y los valores de resistencia están entre 2 y 4 megapascales en esos rangos habituales, pero a veces para aplicaciones viales necesitamos que estén, digamos, un poco más arriba en algunas capas, por lo cual los contenidos de aire necesitan ser menores. Para finalizar esta segunda parte, quedando de Fernando, voy a comentarles dos ejemplos concretos de utilización de RDC, uno en reparación de pavimento, que es el que voy a pasar a continuación, y otro que es el de reparación de un piso industrial. En el caso de pavimento, bueno, en realidad estamos hablando de un caso concreto de una playa de camiones de hormigón, donde todo lo que ven en rojito, digamos, son las fisuras estructurales, y bueno, el resto son las juntas. Entonces, bueno, esto se hizo una reparación que incluyó todas estas losas que están en amarillo, acá les voy a pasar un detalle de esta sección, que era una de las más deterioradas. Bueno, la utilización, la unión del hormigón nuevo con el viejo, unos pasadores que hubo que incorporar porque en algunas secciones donde no había pasadores,
los pasadores en las nuevas juntas y barras de unión en los extremos. La especificación, bueno, en este caso hablábamos de una losa de 20 centímetros y tenía una base y una base de 15 centímetros y una capa de mejorado porque el suelo existente era muy malo, de 25, y una capa de apoyo para este suelo mejorado de 15. En este caso, en el proyecto, cuando se hizo el proyecto de reparación, como teníamos la información respecto de quién iba a hacer la reparación, lo que se hizo es una especificación más general que permitía, digamos, más de una técnica para hacer la base y la subbase, básicamente, o la capa de sobresubrasante, que se llamó acá. Y entonces teníamos una base de suelo granular, que era un suelo seleccionado con 50% de arena, o como opción se daba usar, o se dio, que realmente la reparación se utilizó con ese material, un RDC de 200 kilos un RDC 200 llamamos, que es un RDC con 200 kilos de cemento, y una densidad entre 1400 y 1600 kilos por metro cúbico. Y la base, y la sección está de 25, la subbase o la capa sobre subrasante, se hizo con un RDC 100, con una densidad entre 1200 y 1400. Esas dos variables se hicieron para cumplir con el CBR que necesitaba el proyecto, que era de 20, o mayor de 20 y mayor de 40 en cada caso. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, en realidad esta alternativa resultó la alternativa 4, que digamos que le aseguraba, según un modelo de diseño, 18 años de vida útil a la solución. Después también se trabajó con otras 3 alternativas. Una alternativa 1 que era, digamos, poniendo una capa, haciendo una profundización de esto y poniendo una capa de base adicional de más resistencia. Eso hubiese llevado la vida útil a 24 años, o sea, 6 años más. Y otras alternativas que eran, digamos, de menor desempeño, que hubiesen reducido la vida útil a 15 o a 10 años. Esto da una idea de la importancia que puede tener la decisión de la calidad del material que ponemos debajo del pavimento sobre la vida útil. La relación de un piso industrial. Aquí tenemos un caso donde, bueno, en este caso justo estoy mostrando un pasillo que no tenía problemas aparentes, aunque si uno mira bien este pasillo, hay diferencias en el brillo. Esas diferencias en el brillo, que en el fondo le pasa a casi todos los pisos, en realidad les pasa a todos, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero todos los pisos se alabean, todas las losas y todos los pavimentos se alabean. Entonces es como que en las juntas está como levantado. Los pasillos como este que tenían o que tienen menos tránsito, en general no se ven demasiado afectados, aunque a veces pasa que cuando el autoelevador pasa por acá, se siente tac, tac, como que está hueco, digamos, ¿no? Porque la losa está levemente levantada y no hace, está en el aire, digamos, a la altura de la junta.
en los pasillos más circulados, en este caso sería, esto es una vista en planta, acá están las patas de rack, los apoyos de rack, la línea amarilla serían esta y esa, y bueno, una junta que estaba deteriorada. ¿Por qué está deteriorada? Bueno, básicamente en este corte A se ve, ¿no? O sea, tenemos esto estaba alabeado, ese alabeo generó un deterioro de la losa, este deterioro de la losa genera un deterioro de la parte del apoyo, que, bueno, hay como un proceso iterativo y de que una cosa afecta a la otra. Entonces, en este caso terminó no solamente la base, sino la subrasante afectada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se hizo un corte por acá, otro corte por acá, se retiró la losa, después se cortó la base y después, por último se cortó parte de la subrasante para quitar todo lo deteriorado, digamos, ¿sí? Entonces, esta escalera es muy importante porque en muchas obras lo que hacen es cortar acá. Perdón. Cortar acá. Y cuando cortás acá, el problema es que esta parte cómo la trabajás, ¿no? Entonces, ahí es importante que tener esta escalerita, digamos, para poder trabajar muy bien. En este caso, y sobre todo porque al tratarse de una nave industrial trabajando, digamos, la verdad que lo ideal es lo que se hizo, que se trabajó con RDC, entonces se trabajó con un RDC de estas características, con 150 kilos por metro cúbico y 1500 kilos por metro cúbico de densidad, para reemplazo parcial de la subrasante. Esto es muy importante, digamos, especificar RDC con características que se parezcan al material existente, de manera de no generar un conflicto, digamos, de asentamientos diferenciales, etc., ¿no? Bueno, la base en este caso se usó un RDC 250 y 1900, o sea, con poco aire, y arriba se colocó la losa de hormigón. Algo que no mencioné anteriormente, que es muy importante, en el caso de pavimentos, como en este caso, que eran circulados por cargas pesadas, es importante cuidar mucho la erosionabilidad de la base. Entonces, en este caso, no solamente especificamos un RDC 200, sino que además ese material debía ser mezclado, digamos, en el diseño del RDC estaba incluido una fracción de agregado grueso. Ese agregado grueso lo que hace es mejora muchísimo la erosionabilidad de esa base, porque si no, ante cargas pesadas, un RDC solo, digamos, puede no soportar, digamos, la erosionabilidad. Entonces, para reparaciones de pavimentos de hormigón que van a ser sometidos a carga pesada, el RDC en la base debe tener, digamos, una característica de no erosionabilidad, digamos, ¿sí? Y para eso, en este caso, se agregó agregado grueso. Puede no ser necesario, pero en este caso lo era. Bueno, con esto finalizo esta parte de la presentación. Dejo de compartir y lo dejo a Fernando para que nos dé la última parte. Está silenciado, Fernando. Hola, hola, ahora. Ahora sí.
Ahora sí, Fernando, Ahora te sí, escuchamos Fernando, bien. sí. Bueno, gracias Edgardo, Alberto. Muy completa la presentación, así que yo voy a tratar de cerrarla con algunos conceptos que tenemos que tener presentes para comprar, controlar y compartir un poco cómo está la industria en relación a este material en estos momentos. Así que bueno, comenzamos. Como bien se dijo, este material se produce y se vende en volumen. O sea, por eso digamos, lo distribuye la industria del hormigón elaborado. ¿Sí? Porque es importante digamos, la energía de mezclado que tiene el camión en el volumen, que favorece la incorporación de aire y digamos, eso en mezcladoras chiquitas digamos, cuesta más y hay una dispersión mucho mayor y las cargas con los pesos controlados son muy difíciles de lograr, además de la baja productividad. Entonces, este producto, digamos, es muy importante que se considere en volumen. Y también es muy importante, por lo que habrán visto, que es una familia de productos que tiene muchas aplicaciones y distintas aplicaciones tienen distintas consideraciones. Por lo tanto, es importante definir bien el material para no incurrir en errores y que tienen que ver a veces con la calidad del producto o a veces con la calidad con la posibilidad de colocarlo, ¿sí? Digamos, hablamos de que el producto es bombeable, que el producto puede llegar a ser autonivelante, ¿sí? Pero no todos los RDC son bombeables, ni todos los RDC necesitan que sean bombeables o necesitan ser autonivelantes, ¿sí? Entonces es muy importante poder definir bien qué producto necesitamos. Y un comentario que estuvimos viendo muchos usos que son en contacto con suelo o excavaciones, ¿sí? Este producto incorpora aire en un gran volumen y muchas veces digamos, en los cómputos que tienen que ver con el perfilamiento de suelos, digamos, se toman medidas que son promedio, digamos, y cuesta mucho definir el volumen real, así que digamos, hay que tener cuidado con los cómputos a la hora de utilizar el producto para, digamos, no considerar un volumen que después no necesariamente es el que realmente se necesitaba. No es fácil medir a veces en zanjeos o en algunas perfilaciones. Y vamos a ver, digamos, de qué manera se puede pedir el producto. Habitualmente, lo más difundido es por contenido de cemento. Como mencionó Edgardo, lo más habitual es que definamos un contenido de cemento y que lo llamemos con ese criterio al producto. Esto tiene, digamos, algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas, desde el punto de vista del productor, es más fácil acotar el costo, ¿sí? Si nosotros definimos un producto que tiene 100 kilos de cemento, digamos, todos los productores pueden ser que coticen el mismo material, pero no necesariamente ese material va a tener la misma performance, ¿sí? Y además de definir el producto por contenido de cemento, siempre es importante saber cómo se va a descargar, si se va a descargar de forma directa, con bomba, con qué fluidez, si va a ser, digamos, si necesitamos hacer alguna pendiente del material, no puede ser autonivelante, y si necesitamos que sea autonivelante porque no tenemos acceso a acompañar el material, bueno, tenemos que saberlo para producirlo de esa manera, ¿sí? Así que es importante saber para qué se va a utilizar y, digamos, esta información que complementa al material. ¿Sí? Como ejemplos, ¿sí? Podemos estar hablando de, como digamos, veníamos mencionando, un RDC con determinada cantidad de cemento. Entonces hablamos de RDC 80 cuando tiene 80 kilos, 120 cuando tiene 120 kilos, ¿sí? Un RDC 200, RDC 300. ¿Sí? En algunos casos
digamos, importa más que sea bombeable a otras características técnicas. Entonces algunos clientes piden, necesito un RDC bombeable, y es lo que más les importa, sin definir digamos, alguna otra característica. Entonces, hoy en día se pide mucho de esta manera. La principal forma de pedirlo es así. Nosotros preferimos que se haga más por performance, ¿sí? Porque se puede definir bien qué características necesita el cliente. Entonces, podemos identificar dos características técnicas principales. Una es la densidad, otra es la resistencia. Podemos combinar ambas. Y además a veces se puede necesitar que estos valores, que generalmente se dan como una referencia media con una tolerancia, a veces puedan llegar a tener la necesidad de tener, de ser valores que tengan un límite como mínimo o un límite como máximo, ¿sí? Como digamos, mencionaba Edgardo también hace unos minutos, a veces se necesita que un material no exceda en resistencia para que pueda ser excavable, para que digamos, pueda tener una característica similar al sustrato con el que está en contacto. Entonces, digamos, esta forma de denominarlo puede ser muy útil para definir bien la característica sin necesidad de definir qué contenido de cemento va a tener, porque eso de alguna manera está relacionado con la resistencia. ¿Sí? Además, de esta manera, el costo del producto depende un poco más del desarrollo de cada productor, digamos, no está incluido en la forma de pedir el producto. De la misma manera que pasa con los hormigones, digamos. Hay clientes que no saben qué contenido de cemento puede llegar a tener, digamos, un H30 o en qué rango de contenido de cemento se puede mover, ¿sí? Implica más el desarrollo de cada productor. Y también es necesario en este criterio de pedido incorporar información, ¿sí? Incorporar información, la misma que mencionamos antes en el caso de cómo se va a descargar, para qué se va a utilizar y con qué fluidez lo vamos a necesitar por el mismo criterio, ¿sí? Entonces, como ejemplos podemos estar hablando de un RR1, un RDC con una resistencia a compresión de 1 megapascal, o un RD 1600, que es un RDC con una densidad de 1600 kilos, ¿sí? O la combinación, ¿sí? Un RD 1800 o un RR5, que tiene ambas características. Esta nomenclatura, digamos, no es habitual y la estamos impulsando inclusive en alguna normativa que estamos tratando de generar para tener como referencia de este tipo de productos, ¿sí? Una aclaración que creo que vale la pena hacer es que, y creo que algunos han preguntado por lo que estuve viendo en el chat, es que los RDC, digamos, bombeables generalmente son los que digamos, tienen mayor contenido de cemento, por lo tanto son los, digamos, suelen tener más resistencia, ¿sí? Por una necesidad de que pueda pasar por la bomba. Entonces hay una limitación, un RC con, digamos, muy baja resistencia no se puede bombear, entonces hay que considerar que para, digamos, si necesitamos bombearlo, vamos a tener una resistencia mínima, digamos, necesaria. Y vamos a tratar de mencionar algunas características para hacer control de calidad y poder, digamos, corroborar que la performance que estamos necesitando y que las características que estamos pidiendo, tanto en estado fresco como endurecido, digamos, podamos verificarla. En primer caso hablamos de la fluidez, ¿sí? Que es importante para colocar el material. Digamos, vamos a hacer un ensayo de fluidez, digamos, midiendo la consistencia como una medida de referencia y pensando que estos materiales generalmente son siempre autonivelantes, pero que, como mencionamos antes, se puede necesitar que sea plástico, ¿sí? Digamos, a mí me ha tocado en alguna oportunidad abastecer una azotea de unos locales muy grandes en donde necesitaban pendientes importantes. Por lo tanto, digamos, un material autonivelante no les servía para mantener las pendientes que habían planificado. Entonces,
de alguna manera hay que hacer el material más plástico y, digamos, medir esa fluidez para garantizar la continuidad. Una forma de hacerlo es utilizando el cono de Abrams, que en la Argentina está normalizado para el uso de hormigones. Como ventaja podemos mencionar que es el mismo equipo que se tiene para controlar hormigones y estamos en una obra donde además se controlan hormigones. Digamos, la recomendación es definir rangos amplios en torno de los 5 centímetros, ¿sí? No trabajar con asentamientos que a veces varían de a pocos centímetros, digamos, por las características de este material no tiene mucho sentido, y que lo tomemos también como un valor de referencia, ¿sí? Como un valor cualitativo, pensando más en la aplicación práctica. También existe digamos, la posibilidad de medirlo con un cono, con un cilindro de 3 pulgadas de diámetro por una altura de 6 pulgadas. Esto está normalizado con una norma STM, en la Argentina no está vigente, digamos, no está normalizado, pero, digamos, como les mencioné antes, estamos trabajando para poder tener una normalización del producto y algunos métodos de control, ¿sí? En este caso, los rangos son más acotados y hay que predefinirlos, y de nuevo también es un valor de referencia. El otro punto de control puede ser la densidad, en caso de que sea un requerimiento técnico. Y también tenemos que pensar que se trata de otro ensayo simple. Digamos. Solo necesitamos una balanza y un recipiente con un peso y volumen conocido. Es un ensayo muy simple. La única complejidad es poder tener en obra estos equipos que, digamos, cuando se hace control de calidad generalmente se tienen. Esto permite controlar el peso y también permite controlar, si quisiéramos saber, digamos, qué volumen llevamos consumido en el caso de tener el peso completo de lo recibido, ¿no? del volumen recibido por los mixers. La cuenta es muy simple. El peso por unidad de volumen, ¿sí? Es el peso total del recipiente lleno menos el peso del recipiente vacío, dividido el volumen del recipiente. Y en este caso también sugerimos tener una tolerancia, digamos, amplia en torno del 5%. Justamente porque la incorporación de aire, digamos, puede ser variable en función de las entregas. Cuando hay entregas muy grandes, hay a veces la incorporación de aire, hay algunos ajustes y hay que mantenerla siempre en torno de un rango, y la precisión con la que podemos trabajar y garantizar es este orden del 5% de incorporación de aire. Entonces en el PV, digamos, es importante considerar esa precisión. Bueno, lo podemos hacer con la olla del aparato de Washington, ¿sí? Digamos, no es necesario que midamos el aire es algo que le importa más al productor, no tanto al cliente. Al cliente le importa la densidad. Entonces, no necesitamos la parte de arriba del aparato de Washington, pero sí, con la olla tenemos un volumen conocido, lo podemos pesar, sacar el peso que tiene vacío ese recipiente, y podemos aplicar esta cuenta y saber cuál es la densidad que tenemos. También hay equipos similares, que son para morteros, que tienen un recipiente más chico, de 1 litro, ¿sí? Acá no tenemos agregado grueso, entonces podemos trabajar con recipientes más chicos. Y en el caso de que no tengamos digamos, estos equipos, pero sí tengamos una balanza, y tengamos un recipiente que lo podamos medir su volumen y su peso, digamos, si bien estaría fuera de norma, podemos hacer un control de densidad y tomar una referencia de la densidad que estamos recibiendo. Como verán, son los dos ensayos muy simples. Por último, hablamos de control de resistencias. Estamos hablando de productos que tienen en alguna de sus gamas muy baja resistencia. Siempre es recomendable en estos casos tomar
probetas del mayor tamaño posible, ¿sí? O sea, tratar de trabajar con probetas de 15x30 y no de 10x20, porque, digamos, la fuerza que hacen los equipos de ensayo tienen que estar en un rango en donde se puedan medir, ¿sí? Si trabajamos con, digamos, probetas muy chicas, el rango en el que trabaja la prensa es muy chico, sobre todo cuando estábamos viendo resistencias del orden de 1 megapascal en algunos casos, de 5 megapascales, ¿sí? Algunos casos menos de 1 megapascal. Entonces, digamos, hay que tener la prensa calibrada para medir dentro de ese rango, hay que cuidar muy bien las probetas, ¿sí? Digamos, la resistencia que, digamos, nosotros habitualmente, las probetas de hormigón, no, digamos, las movemos al día siguiente. En este caso tenemos que cuidarlas muy bien en su traslado para el ensayo, para, digamos, poder medir bien la resistencia, y tenemos que tener en cuenta de que, digamos, trabajar también con unos rangos de aceptación mayores a los que se trabaja con el hormigón, porque bueno, cuando estamos midiendo 1 megapascal de resistencia, un 2% es prácticamente un error que está dentro del error del ensayo, ¿sí? Yo puse que la IRA 1546 lo podemos tomar como una referencia local, está pensada para hormigón, ¿sí? Existe también una norma STM que está pensada para estos tipos de materiales de baja resistencia, que acá se los comparto, ¿sí? Estas son normativas de referencia para el control de calidad. Por un lado, el producto se rige en su producción, entrega y transporte por la norma IRA 1666, que está actualizada este año, 2020, y que la incluye. Y después mucha de la normativa que tenemos local está más asociada al hormigón, y hay alguna normativa STM, como la del ensayo con el cilindro de 3x6, y el ensayo de compresión para materiales de baja resistencia. Y como les comentaba antes, estamos trabajando para poder tener una normativa local que englobe al material y a sus criterios de pedido y de ensayo. Por último, les quiero compartir los resultados de una parte de una encuesta que hicimos a los productores de hormigón que están asociados a la Asociación Argentina de Hormigón, elaborado, en relación a este producto, para ver de qué manera, si lo estaban distribuyendo, si lo tenían en su cartera de productos, digamos, qué es lo que les pedían sus clientes. Y bueno, vimos que el 90% de los productores lo tienen en su cartera de productos, o sea que lo saben producir y lo producen. Y por otro lado, cuando les pedimos a los productores que nos digan qué es lo que destacan del producto, las principales características, vimos que lo relacionaban con lo liviano, con lo económico, con lo fluido, con lo excavable, ¿sí? En el caso de los rellenos de zanja, muchas veces se pide que el material tenga baja resistencia para que, si en algún momento tienen que excavar, cuando reemplazan por suelo, se pueda excavar, excavar manualmente, ¿sí? Que es bombeable, que es estable, que es aislante, ¿sí? Tanto térmico como acústico, como mencionaba Alberto. Y también casi todos coincidieron en que hay muchas obras en donde el producto puede ser una buena solución, pero que se resuelve de otra manera, y muchas veces por desconocimiento del producto, o porque tiene especificado otra solución que, digamos, quien tiene que tomar la decisión de cambiarlo también no conoce bien el producto y, digamos, prefieren ir a algunas soluciones tradicionales, cuando el producto puede dar una solución técnica y productiva mejor que la tradicional, como muchas de las que vimos durante la presentación. ¿Sí? Por último, le preguntamos también a todos los productores en qué vendían, para qué vendían el producto, y la mayoría de los usos en los que venden son contrapisos
asientos de caños, rellenos de tanques, bases de bacheo, ¿sí? En las reparaciones de bacheo, digamos, como las que mostró Edgardo, son muy utilizados por el buen nivel de compactación que se logra, sobre todo en los lugares poco accesibles. Para nivelaciones, ¿sí? Como tanto en contrapisos como mostró Alberto, a veces hay obras en donde se reciclan las estructuras y hay que nivelar distintos niveles de contrapisos existentes que hay, y el material funciona perfectamente y muy bien, es una excelente solución para eso. En el recalce de fundaciones también mencionaron los productores. Así que el uso está bastante, la aplicación está bastante difundida entre quienes lo utilizan, y otra de las cosas que mencionan mucho los productores es que quienes utilizan el producto Capacitación, ¿verdad? suelen repetir mucho su consumo por la buena prestación que les brinda. Así que bueno, con esto yo cierro un poco la presentación. Creo que estamos dentro del horario que estaba preestablecido. Así que bueno, espero que no haya tantas preguntas como globitos, pero de todas las preguntas que hayan, con mucho gusto se las vamos a responder. Bueno, Fernando, arrancamos con las preguntas entonces. Perfecto. Cecilia Milce nos pregunta que en las charlas hablamos de la posibilidad de la ejecución de una carpeta y contrapiso unificado. ¿Cuál sería el espesor máximo y mínimo de uso para esto? Mira, contesto de mi experiencia, después se pueden sumar Fernando, Edgardo. Hemos visto construir con éxito casos de contrapiso, carpetas de 7 centímetros. Máximo te diría que no tenemos un máximo. Recién Fernando comentó que había nivelaciones en casos de distintas, de obras existentes con distintas alturas y distintos niveles, y ahí también he visto poner espesores de hasta 30 centímetros en algunos sectores. No hay un espesor máximo. Quizá sí es más atendible el tema de un espesor mínimo. Hasta 7 centímetros he visto hacer sin ningún problema, carpeta y contrapiso. O sea, queda como una carpeta gruesa. Y yo, en el caso que vos mencionás, Alberto, en ese ejemplo que les di, en la misma planta, resolvían hasta 5 centímetros. En algunos lugares 5, en otros 20, completaban losas bajas, y nivelaban todo a un único nivel. La única limitación en ese caso era el tamaño de las reglas que estaban utilizando. Sí, un comentario que, digamos, se mencionó durante la presentación es que, digamos, ya sea utilizándolo como monocapa o como contrapiso, el material digamos, está pensado con agregados finos, cemento y aire. Y digamos, cuando el piso queda terminado, hay que protegerlo contra el desgaste. O sea, si el piso queda, digamos, expuesto al tránsito, digamos, si no se lo protege, se genera un desgaste por la erosión del tránsito. ¿Sí? Entonces, para que el nivel se mantenga, en algunos casos, algunos lo protegen, digamos, con algún, digamos, le colocan algunos tablones para transitar en esos sectores, o en algunos casos hacen alguna carpeta si necesitan un estrato bien resistente superior, porque lo van a tener muchos meses abierto. Pero, digamos, hay que tener en cuenta en esos casos que el material, al tránsito de las máquinas de la obra o al tránsito peatonal intenso, digamos, puede sufrir un desgaste. Perfecto.
Nos pregunta, unido a esta pregunta, Luis Amici. ¿Se puede pegar el solado directamente sobre el RDC? Estaba silenciado. Sí, claramente, depende del solado. Si uno dio terminación de carpeta, digamos, y está bien y lo va a pegar, suponte, con un pegamento tipo, los pegamentos tipo Glaucol, que se pegan con llana, se pueden pegar, de la misma manera que se pueden pegar con mezcla de cal y cemento, sí. De hecho, se trabaja mucho en esa metodología. También para el caso, esos dos casos lo tuvieron muchos clientes míos, y también piso de madera, que se pega con una solución, como una emulsión tipo asfáltica, que se pegan directamente también sobre la madera y sobre el RDC con terminación, en este caso de carpeta. Perfecto. Después pregunta Jorge Belmonte. ¿Hay necesidad de hacerle fajas? Al ser autonivelante, ¿se necesita arreglar o fratachar? Generalmente por un tema constructivo siempre terminan haciendo fajas. Depende un poco del perfilado que necesiten del contrapiso, ¿sí? En el caso de los contrapisos, en el caso de los rellenos no, pero en el caso de los contrapisos, cuando necesitan terminarlo con un cierto nivel, digamos, hay que perfilarlo, y ese perfilado necesita una guía. Digamos, pero como habrán visto en las fotos, la textura del material y en los videos, el material es como si fuera una mousse. Entonces se trabaja muy fácilmente, digamos, con muy poca mano de obra. Y, por ejemplo, no sé, el ejemplo que yo les mencionaba recién de la nivelación, era llenar las fajas y una sola persona arreglaba. Perfecto. Nos pregunta Nicolás, ¿con cualquier tipo de bomba se puede bombear el RDC? Con las bombas que usamos en la industria de hormigón elaborado, con cualquiera, sí. Después hay algún otro tipo de bomba que son quizá tornillos sin fin, que también se pueden bombear. Pero sí, con las bombas de que tiene cualquier hormigonera se pueden bombear. Perfecto. Después hay una pregunta específica de la obra de Chile que mostraron, que consulta en cuántos días se llenó y por qué se hizo por etapas. No sé si... Esa obra nos la compartió un proveedor de aditivos, que nos resultó muy didáctica para poder mostrar la utilidad del material. No tenemos la particularidad del detalle de por qué se hizo de esa manera, ¿no? Pero digamos, nos pareció muy didáctica porque es algo que muchas veces se hace. Digamos, como a veces son, digamos, soluciones que digamos, no requieren un seguimiento estructural y digamos, no hay mucha fotografía o videos que se suelen tomar en los clientes para poder compartirlo y mostrar muchas soluciones que quisiéramos por ahí mostrar y que las comentamos. Entonces, bueno, recurrimos un poco a los contactos de proveedores para ver si ellos también tenían material. Perfecto. Nos pregunta Manuel, ¿cuál es el volumen mínimo económicamente adecuado para usar el RDC? Sí, es como cualquier otro mortero. Evidentemente hay un tema quizá de dimensión, ¿no? Cuanto quizá más grande sea, por ejemplo, un contrapiso que tenga que llenar, quizás sea más conveniente, por las practicidades y por las economías que produce construir un contrapiso
o una contrapiso y carpeta con RDC versus el método tradicional. No sé en el tema vial si es tan así, dependiendo de la zona. Me parece que hay algunas zonas donde ya no va un tema de volumen, sino de otro tipo de consideraciones. Pero sí, es una cuestión más de practicidad y de ejecución de la obra que de volúmenes, pienso. Sí, yo quería agregar algo a lo que mencionas, Alberto, que por supuesto el volumen mínimo creo yo que es lo mínimo que se puede distribuir con un mixer. ¿Sí? Yo estaría hablando de no menos de 1 o 2 metros cúbicos. Pero, digamos, como comentario, sobre todo en algunas obras en donde la extensión de la estructura que haya o el hueco que haya que rellenar, el mixer también cumple a veces, depende del acceso, una función de distribución. Entonces es una ventaja adicional el hecho de que, por ejemplo, si tenemos una zanja larga, el mixer, aunque el volumen que tenga que llenar la zanja sea acotado, el mixer se puede mover a lo largo de la zanja, por supuesto, mientras sea seguro, ¿no? Que pueda transitar, y en el caso de, digamos, hace la logística del relleno de ese sector y, digamos, resuelve un tema también importante en la productividad, que cuando se trasladan materiales, digamos, hay distancias que a veces son grandes. Perfecto. Acá nos pregunta Carlos Martins si tienen algún plazo de habilitación mínima para los trabajos con RDC. ¿Me repetís la pregunta? Si existe algún plazo de habilitación mínimo después de usar el RDC, digamos, con los trabajos de RDC, del tiempo de... Para poder habilitar la superficie y Para poder poder habilitar. trabajar. Y depende del tipo de RDC que uno coloque, depende del tipo de obra, si es en algún relleno de una instalación subterránea, una cañería, generalmente se va a colocar algún RDC de baja resistencia. Tampoco es muy importante una rápida habilitación, pero generalmente de un día para otro están habilitadas ya las superficies. Sí, eso en el caso de las reparaciones de pavimentos, por ejemplo, si vamos a hacer una reparación en hormigón, en realidad uno le pone la capa de RDC y la capa que le tengan que poner arriba se la pone de un día para otro, sin problemas, porque eso, mientras la puedas caminar, está bien, porque eso no va a ser pisado por el mixer, ¿no? El plazo de habilitación del pavimento, por ejemplo, si es de hormigón, bueno, sería más o menos, digamos, 7 días después a la semana de colocar la losa de hormigón. Entonces es como que todo va evolucionando la resistencia en forma lógica, digamos, o en forma pareja. Un poco diferente es el caso de cuando uno quiere hacer un bacheo, por ejemplo, tenés que pasar un caño o haces un bacheo en asfalto, donde te reparás la base del pavimento con RDC, ahí sí tenés que esperar, bueno, hay que diseñar el RDC para que tenga la resistencia necesaria en el momento que quieras habilitarlo, digamos. Si no haces nada especial, tendrías que esperar como una semana, digamos, pero si quisieras habilitarlo de un día para otro, se puede diseñar un RDC que lo puedas habilitar de un día para otro. Clarísimo, perfecto. Julio Regonat nos consulta, en caso de una nivelación de losa, ¿es fundamental hacer algún puente de adherencia antes de colocar el RDC?
como un contrapiso, lo que habitualmente no usan puente de adherencia, no forma parte de ningún paquete estructural. El material no es estructural en ese caso. Perfecto. Hacemos 2 preguntas más, que ya estamos en tiempo, y damos lugar al cierre, si están de acuerdo. A ver. Acá hay una. ¿Se puede usar como carpeta sobre un piso radiante o es opuesto por su condición de aislante, el RDC? No entiendo bien la pregunta o digamos, es un material que tiene una mayor aislación, ¿no? Digamos, no es aislante absoluto, o sea que se puede utilizar, digamos. Pero si lo que se busca es transmitir el calor, digamos, no es la mejor solución. Y la última que vamos a hacer hoy es de Manuel Schopflocher, que es en interior de viviendas y azoteas. ¿Se hacen juntas de dilatación o no es requerido? No, Dale, Eduardo. No, en realidad no es especialmente requerido. La junta de dilatación se haría si la estructura la tiene, digamos. O sea, si tenés una estructura que tiene una junta, la tenés que respetar, digamos, pero si no, no. Perfecto, muchísimas gracias por las preguntas. Le vamos a dar lugar a Pedro para que haga el cierre de este ciclo de charlas. Y vamos a mandar ahora una encuesta por el mensajero de Zoom para que puedan ir completando sobre la charla. Muchísimas gracias. Bueno, en primer término quiero agradecerles a todos por participar, al ingeniero Becker, al ingeniero Perroni, al arquitecto Touris, a Camarco, especialmente a Sebastián Orego, que con su apoyo hemos podido hacer todas estas charlas, al ISPA, que también Matías Polsinetti nos ha apoyado para poder llevarlas adelante, a, bueno, la arquitecta Alicia Baena de Cavera, que también siempre ayuda a nuestra institución y a la difusión de todo lo que sea técnico desde su puesto en Cavera. Así que si no quedan más preguntas o si queda alguna, en todo caso se puede hacer a los mails de la asociación o de cada uno de los parte de los disertantes, ¿no es cierto? Paso a despedirme y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que han participado de este ciclo, tanto expositores, asistentes. Si desean ver de nuevo alguna de estas charlas, la podrán encontrar en nuestra web, que es www.hormigonelaborado.com, o en el canal de YouTube de Camarco. Como siempre, no olviden de revisar las redes sociales de las 4 instituciones en donde se publican más charlas y cursos de diversas temáticas. Nuevamente, quiero expresar mi mayor agradecimiento en nombre de nuestra institución, de la Asociación de Hormigón Elaborado, por toda la colaboración que hemos tenido. He visto que en el chat están pidiendo algunas charlas adicionales. Hasta este momento habíamos armado estas 14. No quita que podamos hacer más cantidad y más específicamente sobre otros temas. Muchas gracias a todos y nos veremos prontamente en cualquiera de todas estas disertaciones o cursos que estamos llevando adelante, tanto en nuestras instituciones como en las demás. Muchas gracias a todos y tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias Pedro y muchas gracias a todos los participantes. Y nos estamos encontrando, como dijo Pedro, a través de los diferentes canales de comunicación y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todas las diferentes charlas que se fueron dictando y también esta. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego.